¿Sabías que en México, en el año 2000, vivían 1.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 4.9% presentaba discapacidad del lenguaje? En el mundo, 2 de cada 100 personas presentan un problema de tartamudez en algún momento de su vida, y por cada 4 hombres hay una mujer que tartamudea. A lo largo de la vida, nos encontramos con personas que tienen este problema. Sin embargo, ¿sabemos qué es? El CIE-10 la define como un trastorno del habla caracterizado por la repetición o prolongación frecuente de sonidos, sílabas o palabras, o por numerosas vacilaciones o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla, que deben ser clasificadas como patológicas únicamente cuando su gravedad afecta a la fluidez del lenguaje de un modo importante. En ocasiones, la tartamudez se complica y puede acompañarse de movimientos de la cara u otras partes del cuerpo, que coinciden en el tiempo con las repeticiones, prolongaciones o pausas en el flujo verbal. Dentro de la tartamudez hay un término muy frecuente que puede llegar a confundirnos: disfluencia, que es cuando al niño le cuesta mantener la fluidez del habla, tiene dificultad en el flujo suave y fácil de las palabras al hablar, si repite o prolonga un número inusual de veces el sonido o titubea demasiado tiempo entre 2 palabras, así como una excesiva tensión en labios y lengua durante la emisión de los fonemas oclusivos P, T, K, B, D, G. Una clasificación de la tartamudez es tartamudez de tipo psicológico, con causas emocionales, de tipo afectivo, de ansiedad e inseguridad en el sujeto. Otro tipo es la tartamudez de tipo neurogénico, en donde el cerebro no puede coordinar adecuadamente los diferentes componentes del mecanismo del lenguaje. También podría surgir luego de un accidente cerebrovascular u otro tipo de lesión cerebral. La tartamudez de tipo lingüístico causa desencadenante del trastorno un sustrato lingüístico principalmente. Los científicos y los investigadores por mucho tiempo han sabido que el tartamudeo puede darse en las familias y que existe una posibilidad fuerte de que algunas formas de tartamudez sean, en realidad, hereditarias. Sin embargo, todavía no se ha encontrado el gen o genes relacionados con la tartamudez. Indagando a través del tiempo, se obtienen indicios de que la tartamudez es tan antigua como la aparición misma de la interacción verbal. Una de las primeras pruebas de su existencia lo constituyen los jeroglíficos egipcios, donde aparecen algunos ideogramas que representan a un hombre que tartamudeaba. A la tartamudez se le han atribuido los más diversos orígenes. En 1363, el cirujano Guy de Chouliac afirmaba que la tartamudez podía generarse de las convulsiones, las úlceras y algunas afecciones de la lengua, pero más frecuentemente podía provenir de la humedad que irrigaba los nervios, los músculos y la sustancia de la lengua. Bacon, en 1627, pensó que la tartamudez se debía a una refrigeración de la lengua y que esto impedía su movilidad. En 1817, Ithard aseguraba que la tartamudez era una afección espasmódica causada por una disminución de la motricidad de la lengua y la laringe. En 1820, McCormack, médico inglés, habla de un trastorno respiratorio como origen de ella. A principios de siglo, Freud publica sus primeros trabajos y el psicoanálisis invade el campo de la tartamudez. Términos como los de histeria, fijación, neurosis obsesivo-compulsivas y otros son utilizados para explicarla.
En 1977, la Speech Foundation of America publica un folleto denominado Stuttering Words y define la tartamudez como un desorden en la comunicación caracterizado por excesivas disrupciones involuntarias o bloqueos en la fluidez del lenguaje, particularmente cuando dichas disrupciones consisten en repeticiones o prolongaciones de un sonido o sílaba y cuando ellas van acompañadas de conductas de evitación con esfuerzo. Identificar la tartamudez en el discurso de una persona puede parecer tarea fácil. El oyente por lo general puede detectar la tartamudez del hablante. Sin embargo, la tartamudez puede afectar más que el habla observable de la persona. Existen características del habla de la persona que tartamudea que no son tan fáciles de detectar para el oyente. Durante la evaluación, el patólogo del habla debe de observar el número y tipo de disfluencias del habla que la persona produce en diversas situaciones. Además, debe evaluar la manera en que la persona reacciona a las disfluencias y cómo las sobrelleva. Por otro lado, debe recopilar información sobre factores como las burlas que podrían empeorar el problema. Se analiza la información recopilada sobre la persona para determinar si existe un trastorno de la fluidez y, de existir el mismo, determinar la medida en que afecta la capacidad del individuo de llevar a cabo las actividades diarias o participar en las mismas. En el caso de los niños chicos, es importante predecir si existe probabilidad de que continúen tartamudeando. Los factores de riesgo que muchos especialistas incluyen son otros miembros de la familia con problemas de tartamudez durante 6 meses o más, otros trastornos de habla o del lenguaje y temores o inquietudes definitivos sobre la tartamudez por parte del niño o la familia. No existe un factor definitivo que se pueda utilizar para predecir si el niño continuará tartamudeando. Para los niños de más edad y los adultos, la evaluación incluirá pruebas, observaciones y entrevistas encaminadas a evaluar la gravedad del trastorno. Además, se evaluaría el impacto que el trastorno tiene en la capacidad de la persona de comunicarse y participar de manera apropiada en las actividades cotidianas. La tartamudez es un proceso cronificante que se mantiene y agrava con el tiempo. De allí que es necesario buscar esquemas terapéuticos alternativos que se orientan hacia los siguientes aspectos. Ayudar a la persona con tartamudez a aceptar su forma de hablar, modificar las creencias que tiene en relación a su rol como hablante, disminuir sus temores, estrés y ansiedad, mejorar su autoestima y autoimagen, incrementar la confianza en sí mismo, incrementar la interacción verbal, dotarlo de herramientas que le permitan hablar sin esfuerzo y mejorar la comunicación. Hay una variedad de tratamientos disponibles para la tartamudez. Cualquiera de los métodos puede mejorar la tartamudez, pero solo hasta cierto punto, ya que actualmente no hay ningún tratamiento 100% efectivo para este desorden. La terapia, sin embargo, puede ayudar a impedir que el desarrollo del trastorno se convierta en un problema de por vida. El desarrollo de la tartamudez es a menudo tratado educando a los padres sobre la reestructuración del ambiente donde se desarrolla el habla del niño para reducir los episodios de tartamudez. Es por eso que se alienta a los padres a ofrecer un ambiente doméstico relajado que proporciona un amplio número de oportunidades para el lenguaje del niño. Establecer un tiempo del día específico que los padres y los hijos puedan hablar libre de distracciones. Abstenerse de criticar o reaccionar de forma negativa a los problemas del lenguaje del niño. Abstenerse de empujar al niño a que muestre sus habilidades verbales a otras personas. Escuchar atentamente al niño cuando esté hablando. Hablar lentamente y de una manera relajada. Si los padres hablan de esta manera, el niño también podría seguir el ejemplo y hablar de una manera lenta y relajada. Evitar decirle al niño que hable más lento o que piense en lo que va a decir antes de hablar. Esperar a que el niño diga la palabra que está pensando. No tratar de completar los pensamientos del niño. Otras formas de tratamiento son las aplicaciones terapéuticas como los dispositivos electrónicos que ayudan a controlar la fluidez de la palabra. También cabe mencionar que durante las terapias se les enseña a mejorar y controlar su respiración para que pueda hablar de una manera más fluida, evitando repeticiones.
El tartamudo más famoso de la historia fue el griego Demóstenes, que vivió en el siglo IV a.C. Gracias a su propio trabajo, logró superarlo convirtiéndose en un gran orador. Otros tartamudos famosos son el actor James Earl Jones, la voz de Darth Vader en Star Wars, Nicole Kidman, Bruce Willis, Marilyn Monroe, Mark Anthony, Samuel L. Jackson, Tiger Woods, Shaquille O'Neal, Andrew Lloyd Webber, Jorge Luis Borges, Winston Churchill y Jorge VI, entre muchos más, quienes son clara evidencia de que tener una discapacidad como la tartamudez no es un limitante para ser exitoso.